Anuncio: esta Poképasta le pertenece de Alex553, de 5RW8Z4 Poképasta Pokémon Verde etiqueta para Game Boy. Todo empezó cuando conseguí una copia usada de Pokémon Verde en eBay. Era el juego que tanto les había pedido a mis padres, en su caja, directamente desde Japón, Pokémon Verde. Pokémonsters, como decía en la portada. Me quedé mirando con asombro las grandes letras japonesas debajo del Venusaur. No sabía lo que significaba, pero supuse que era verde en japonés. Por otra parte, podría ser el nombre japonés de Venusaur. Estaba demasiado entusiasmado por tener una copia de este juego como para preocuparme. Pensé en lo afortunado que era de tenerlo y en lo celoso que estaría mi Pokébuddy en la escuela. Antes de que pudiera pensar en nada más, mi hermana interrumpió. Entonces, ¿qué piensas de tu juego japonés? ¿Vas a abrirlo? Claro, respondí. Todos se reunieron a mi alrededor mientras abría con cuidado la caja y sacaba lentamente el cartucho gris de la misma. Luego lo puse sobre la mesa, junto a mi Game Boy Advance SP. Poco después aparecieron el mapa de la ciudad, el manual y el libro de instrucciones. Entonces, ¿te gusta?, preguntó mi mamá. ¿Es lo que esperabas? Me encanta. Y es justo como lo imaginé, dije emocionada. Está bien. Bueno, tengo que ir a dejar a tus hermanas. ¿Estarás bien sola? Sí, estaré bien, dije. Está bien, dijo mi madre mientras se dirigía hacia la puerta. Adiós, te quiero. Adiós. La puerta se cerró de golpe. Luego introduje Pokémon Verde en mi Game Boy y me llevé todo lo que venía con el juego. Una vez en mi habitación, puse la caja en mi escritorio. Luego, coloqué el mapa de la ciudad en mi cama. ¡Wow!, me dije a mí mismo. Era realmente impresionante. Pero la ciudad cerulean estaba manchada con un marcador negro y una mala escritura japonesa debajo, como si la persona la estuviera escribiendo frenéticamente. Era como si el dueño anterior estuviera tratando de advertirme que no fuera allí, pero simplemente me encogí de hombros. Tengo Pokémon Verde, así que probablemente debería jugarlo de una vez. Así que encendí la computadora. Mostraba las fechas de todo, las empresas, el logo de Game Freak junto con las estrellas que pasaban volando por allí. Todo estaba normal. Y se mantuvo así. Elegí a Charmander, luché contra mi rival, hice un recado para el profesor Oak, atrapé un Caterpie y lo subí de nivel hasta que se convirtió en un Butterfree. Después de todo eso, decidí tomarme un descanso. Guardé, apagué el Game Boy y decidí jugar un poco a Pokémon Esmeralda. Pero por más que lo intenté, no pude sacar Pokémon Verde de mi Game Boy. Parecía decirme: todavía no he terminado contigo, será mejor que lo deje ahí, me dije. No quiero romperlo. Entonces decidí jugar un poco más. Después de un rato, llegué a Ciudad Celeste y derroté a los entrenadores en el puente Nugget. Decidí hacer el truco de Mew. No soy muy bueno con los trucos, pero pensé que sería divertido hacerlo. Entonces comencé a buscar un Abra en el pasto. Fue entonces cuando el juego comenzó a volverse un poco extraño. Antes de que pudiera dar un paso en el pasto, apareció un cuadro de texto. Pero el texto estaba en inglés. ¿Estás disfrutando tu juego? Apareció una opción de sí o no. Me asusté un poco, pero le dije la verdad y elegí sí. Eso es bueno. Odiaríamos que fueras infeliz. Ese es nuestro único propósito. Hacer felices a personas enfermas como tú. Es repugnante cómo llamas a esto diversión. ¿Torturar a pobres criaturas inocentes es divertido para ti en tu mundo? ¿Sí o no? Apareció de nuevo. Por supuesto, elegí no. Entonces, ¿por qué lo hacemos aquí? ¿Realmente somos diferentes? Tú y tu especie son una raza triste y sádica que nos atormenta solo porque somos diferentes. Y no solo eso, sino que capturas a nuestra gente y la obligas a luchar contra su propia especie. ¿Por qué haces esto? Para tu propio disfrute. No está bien. Te voy a mostrar cómo nos sentimos todos estos años. Pronto comenzó una batalla. En unos segundos, me encontré cara a cara con un Abra. Su sprite de Pokémon Verde ya era inquietante, pero el juego en blanco y negro y las circunstancias en las que me encontraba lo empeoraban. Pero la música es lo que más me asustó. Al principio estaba en silencio, pero luego escuché pitidos fuertes y notas confusas. Luego hubo ruidos fuertes y zumbidos, como los del tema original de Lavender Town. Pero al menos una cosa era normal. Todo estaba en japonés nuevamente. Pronto envié mi Charmeleon y elegí Scratch. El texto volvió a estar en inglés. Lizardo no obedecerá. ¿Qué demonios? Dije en estado de shock. Así es.
Los de mi especie ya no son esclavos tuyos. Los he liberado. De repente, mi Charmeleón se deslizó fuera de la pantalla, como si un Pokémon usara rugido. Lizardo fue liberado. Butterfree fue liberado. Purim fue liberado. Me quedé sin palabras. Todos mis Pokémon me habían abandonado. ¿Qué iba a pasar ahora? Esperaba que mi entrenador se desmayara y yo terminara en un centro Pokémon. Pero para mi horror, el sprite del entrenador se deslizó en la pantalla y el juego dijo: Rojo entró en la pelea. Aún no he terminado contigo. Voy a hacerte experimentar todo el dolor y sufrimiento por el que ustedes, los humanos, nos han hecho pasar. Casey usó psicoquinesis. De repente sentí un dolor de cabeza agonizante. Era psíquico. Ark. Gemí en agonía. ¿Te estás divirtiendo? No, yo sí. Casey usó veneno en exceso. Sentí un dolor agudo que corría por mis venas. El dolor se hacía cada vez peor a medida que continuaba. Era tóxico. ¿Sientes tanto dolor? No. ¿No sería genial si alguien o algo pudiera poner fin a todo esto? Puedo hacer que suceda. Todo lo que tienes que hacer es dejar ir. Dejar ir tu vida. No vale nada, por lo tanto, no tienes nada que perder. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. El botón de encendido. Decidí usar lo último que me quedaba de fuerza para apagar el juego y terminar con esta locura. Vamos, no traigas más dolor a tu triste y patética existencia, únete a mí, puedo concederte una nueva vida, una vida libre de cualquier sufrimiento, ¿no te unes a nosotros? ¿Sí o no? Y una sonrisa falsa se dibujó en mi cara. No. Apagué el interruptor de encendido. Esa música distorsionada se detuvo y cambió a lo que sonaba como gritos y risas distorsionadas. El juego pareció congelarse por un segundo o dos, pero luego comenzó a corromperse. Todo tipo de gráficos de todo el juego volaron por la pantalla mientras la animación de Toxic se reproducía a una velocidad 3 veces superior a la normal. Aparecía estática en la pantalla cada pocos segundos, dando la impresión de un televisor antiguo. De repente, ese Abra me dio un aspecto muy siniestro. El grito de un Abra se reprodujo una y otra vez. Parecía decir Joinus 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 Joi. ¿Qué hice? Tartamudeé. En cuanto dije eso, todo se detuvo. Tú mismo te hiciste esto. El Abra desapareció en la estática, junto con toda la pantalla. El dolor alcanzó un nivel insoportable y todo se oscureció. Pero antes de que saliera, escuché una voz en mi cabeza: no me digas que no, niña, no digas que no. Cuando desperté, me encontré en un hospital con toda mi familia mirándome, llena de preocupación por mi bienestar. Mamá, papá, logré decir. Hijo, estás vivo. Gritó mi padre mientras me abrazaba suavemente. ¿Qué pasó? Pregunté. Te encontramos desmayado en el suelo con tu juego frente a ti. Al principio pensamos que estabas dormido, pero cuando te dimos la vuelta para ponerte en la cama, vimos sangre saliendo de tu boca y una enorme mancha de sangre en la alfombra donde estaba tu cabeza. Llamamos al 911 tan pronto como te vimos. Cuando llegaron, descubrimos que te habían envenenado. Fue un milagro que todavía estuvieras vivo. Consiguieron sacarte todo el veneno y te llevaron al hospital. Entonces mi hermana sacó mi Game Boy, con Pokémon verde en la ranura. Pensé que tal vez querrías jugar a tu juego para no aburrirte, así que lo traje aquí. No sé cómo, pero juro que ese juego me habló y me dijo: únete a nosotros, niña. ¡No! Agarré el Game Boy y lo tiré al otro lado de la habitación. Vete al infierno, monstruo de mente. Nunca me uniré a ti. Intenté salir de la cama para poder destrozar ese cartucho poseído, pero la enfermera de la habitación me retuvo y llamó a algunos médicos. Lo sentimos, pero tendrás que irte. Nosotros nos encargaremos de tu hijo, dijo la enfermera cortésmente mientras lo sacaba. Cuando mi familia se fue, la enfermera sacó una aguja y tenía la misma cara sin alma que esa Abra. Comenzó a cantar una a nosotros junto con los otros médicos mientras se acercaba lentamente a mí. Traté de gritar, pero los médicos me taparon la boca. Todo lo que pude hacer fue emitir gritos ahogados de terror. La enfermera inyectó lentamente esa aguja larga y afilada en mi costado. Me atravesó el costado tan profundamente que podía sentir que tocaba mis órganos internos. Luego comencé a sentir que algo supuraba por mi cuerpo. Ardía como agua hirviendo mientras atravesaba mi cuerpo. La aguja parecía estar clavada en mi cuerpo durante horas. Fue la cosa más desagradable que había experimentado en mi vida. Finalmente, la enfermera dijo algo de nuevo. Si no te unes a nosotros, nos uniremos a ti. De repente sentí cambios físicos en mi cuerpo.
Mi piel comenzó a ponerse amarilla y marrón. Mis huesos comenzaron a moverse en diferentes ángulos. Sentí que mi cabeza formaba un triángulo. Mis hombros comenzaron a apuntar hacia afuera y a moverse hacia arriba. Sentí que mis brazos se volvían más pequeños hasta que estaban débiles y apenas podía moverlos. Sentí que mis orejas se disolvían en los costados de mi cara y que se formaban otras nuevas en la parte superior de mi cabeza. Sentí que mis dedos desaparecían en mis pies y mis dedos en mis manos, y que cosas como garras los reemplazaban. Y con una dolorosa sacudida, sentí que una cola salía disparada detrás de mí. Mis cambios estaban completos. Me había unido a ellos. Desperté con un grito terrible. Me encontré empapada en sudor cuando me levanté de la cama. Miré el reloj. Eran las 2:08 de la mañana. Y entonces me di cuenta, Pokémon verde, al lado de la cama. Lo recogí y lo examiné. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Para mi sorpresa, me respondió. ¿Quiero que te unas a nosotros? ¡No! Nunca seré uno de ustedes. Le grité. Abrí la ventana y lo arrojé afuera. Pero el juego levitó de vuelta a la habitación frente a mí. La boca del Venusaur se movió mientras me hablaba con su voz profunda y aceitosa. No puedes deshacerte de nosotros, ahora somos tus amigos, no te unirás a tus amigos. Miré con horror cómo se acercaba aún más a mí. No sois mis amigos. Aléjate de mí. Puedo aplastarte como a una ramita. Las enredaderas del Venusaur salieron de la manta y me sujetaron por el cuello. O te unirás a nosotros, o morirás. El Venusaur empezó a cargar un hiperrayo. Hice lo mejor que pude para soltarme de su agarre, pero no me soltó. Todo había terminado para mí. No tenía ningún otro lugar al que correr. Pero justo entonces vi el vaso de agua junto a mi cama. Te daré una última oportunidad. Únete a nosotros y no sufrirás las consecuencias. Recogí el agua. Toma esto. Tiré el agua al juego. ¡Ah, Ark! Gritó el Venusaur mientras me soltaba. Esta era mi oportunidad. Salí corriendo por la puerta. Vuelve aquí. El cartucho me persiguió por el pasillo. Ahora vas a pagar. El Venusaur lanzó su hiperrayo. Logré esquivarlo mientras saltaba hacia un lado. Ja. Eres un humano patético. No puedes escapar de nosotros. El Venusaur usó hoja afilada en mí mientras intentaba alcanzar las escaleras. Ark. Grité mientras las hojas me perforaban la piel. La sangre me goteaba por todo el cuerpo, pero tenía que seguir corriendo. Era la única forma de sobrevivir. El juego voló sobre mí y bloqueó la escalera. Ahora vas a pagar. El Venusaur comenzó a cargar otro hiperrayo. No había ningún lugar al que correr. Era un pasillo largo y angosto sin ningún lugar donde esquivar. Espera un minuto. Había una ventana. Estaba en el segundo piso, así que tenía una oportunidad de vivir. Diviértete en el infierno, dijo el Venusaur antes de desatar su hiperrayo. Ese fue mi movimiento. Salté por la ventana, justo a tiempo para evitar el hiperrayo. Afortunadamente, aterricé en una ambulancia que estaba saliendo. Me agarré de las sirenas que sonaban en la parte superior de la ambulancia. Justo cuando pensé que estaba a salvo, sentí algo envolviéndose alrededor de mis pies. Tonto. ¿Crees que puedes escapar de mí? El Venusaur empezó a tirarme con fuerza de los pies para sacarme de allí. Me agarré con fuerza de las sirenas. Hice lo mejor que pude, pero mis manos empezaron a resbalar. Oh Dios, por favor ayúdame, dije esperanzada. Nadie puede ayudarte ahora, dijo el Venusaur siniestramente. Eres mío. Con un último tirón, me sacaron de la ambulancia. Pero sentí que algo me ayudaba a agarrarme de las manijas de la parte trasera de la ambulancia. Casi por arte de magia. ¿Qué?, dijo el Venusaur, desconcertado. Suéltame ya. De repente, vi la ambulancia pasando por la intersección hacia mi casa. Salté a una camioneta que se dirigía hacia allí. Casi estaba libre. ¡No! Nunca volverás a ver a tu familia mientras yo esté aquí. El Venusaur intentó sacarme de la parte trasera de la camioneta. Me aferré a la parte trasera de la camioneta. Bien. Si no te vas a mover, te mataré como estás. El Venusaur comenzó a cargar su hiperrayo. Bueno, esto era todo. Era soltarme o morir. No sabía qué más hacer. De repente, escuché un golpe fuerte y me soltaron. Me caí y también la parte trasera del camión. Sin embargo, logré agarrarme a la parte trasera y me levanté. Miré hacia atrás y vi que el cartucho se había enredado en un árbol. Gracias a Dios, me dije a mí misma. Aunque sabía que seguiría persiguiéndome, al menos estaba a salvo, por el momento.
Cuando el camión pasó por delante de mi casa, salté al césped. Caí de cara, pero al menos estaba en casa. Tenía una gran historia que contar, aunque nadie me creyera. Si mis padres me preguntan, simplemente diré que me dejó el hospital. Pero ese juego sigue ahí, tratando de atraparme. No estoy seguro de si todavía es un juego. Hagas lo que hagas, no compres juegos de Pokémon usados. De hecho, no compres más videojuegos. Aléjate de ellos. Lo enojarás. Hagas lo que hagas, no te unas a ellos.